Así ¿Qué es. está pasando con el dólar? ¿Por qué está comportándose así? ¿Qué va a pasar a futuro? Llegó ¿O a qué un, podría pasar? llegó a un nivel histórico en Sí. Paraguay, lo que de No, alguna yo manera. llegó a un nivel que hace mucho tiempo no alcanzamos. Creo que en el 2003 o en el 2000, sí, en el 2003 o 2002 llegó a superar los 8.000. Llegó a 8.200 en un día y bajó otra vez rápidamente ese mismo día. Pero tocó el pico de 8.100, Yo me acuerdo cuando 8.200. le mataron a Argaña, el dólar Llegó a 8.000, Manuel. alcanzó un valor muy elevado. Sí. Y en algún momento dado, creo que también durante la crisis financiera argentina, de la del Corralito, ¿verdad? Tendríamos que mirar un poco, irnos hacia atrás si es que... Pero Pero, tenemos que ir a pero más de 20 años atrás. exacto. Imagínense, 20 años después estamos alcanzando otra vez los 8.000, ¿no? Y el Banco Central del Paraguay salió finalmente también a dar un comunicado, pero sería interesante que Manuel nos pueda de alguna manera contextualizar y también mencionar estos factores que están presionando justamente al alza de la moneda, la divisa norteamericana, para que podamos entender, porque hablar del dólar es un tanto complicado si es que no tenemos esos elementos que nos ayuden justamente a aterrizar y hoy por hoy son varios los factores que están incidiendo. A mí me llamó la atención el comunicado del banco. No suele hacer ese tipo de cosas, ¿no? Es un mensaje un poco al mercado también, ¿verdad? Esto es algo interesante de entender cómo funciona, ¿verdad? En general, estas operaciones se hacen a través... a ver, vamos a comenzar un poquitito atrás. Ese dólar que nosotros vemos cuando pasamos por la calle Palma y nos muestra, o el que te habla el cambista, ese no es el dólar del que estamos hablando. Acá estamos hablando de un dólar cuya transacción es electrónica, de operaciones muy grandes, ¿verdad? Que son operaciones que básicamente impactan, digamos, al mercado mayorista, ¿verdad? ¿Cómo se hacen estas transacciones? Se hacen a través de una pantalla que tienen los operadores cambiarios de los distintos bancos y que tiene el Banco Central. Entonces el Banco Central sabe que el Banco A está queriendo comprar tantos dólares a tal precio y sabe que el banco B está queriendo comprar tantos dólares a tanto precio, está queriendo vender tantos dólares a tal precio, ¿verdad? En esa pantalla se ponen las posturas y ese software, el software se llama Datatec. Ese software lo que hace es elige la posición más alta en cada uno de ellos, ¿verdad? En compra y en venta, ¿verdad? Y ese es la compra-venta que sale, ¿verdad? Ellos a través de esa pantalla también saben si es que se cerró o no se cerró una operación. Entonces viene el banco X, porque los números son así, dice, vendo $1.000.000 a 8.003, ¿verdad? Y el otro sale y dice, compro $2.500.000 a 8.003. Estos son bancos que representan en general a empresas que están operando grande en estos mercados. En general, los que operan en el mercado son empresas como, por ejemplo, los agroexportadores, que trabajan con soja o con maíz o con trigo, que son volúmenes muy grandes de dinero, o los frigoríficos, por ejemplo, que operan con carne, que también son volúmenes muy grandes de dinero, por un lado. Por otro lado están los importadores que están comprando dólares para algo, por ejemplo, los emblemas de combustible, que compran volúmenes muy grandes de dinero también. Antes Petropar, por ejemplo, jugaba un valor muy, muy importante en este tipo de cosas, pero también hay otros, ¿verdad? Empresas multinacionales que importan alimentos, los importadores de agroquímicos, a ver quién más. Los La ANDE, por vehículos, ejemplo. tema de vehículos. La ANDE, los compradores de vehículos. Entonces, estas son operaciones donde le llama a una de estas empresas a su banco y le dice, necesito comprar $5.000.000 o necesito vender $5.000.000, ¿verdad? Porque tengo que hacerme de caja. Y eso entra, el operador cambiario le pasa un número, ¿verdad?
Le pasa un número que normalmente es cuánto va a poder conseguir en el mercado y cuánto es lo que va a poder hacer. Este comunicado, creo yo, y esta es una cuestión De interpretación. no está dirigido al público en general. Este no está dirigido a nosotros. Sería bueno poner en la Pantalla plena. televisión. Ahí en la tele. El comunicado es cortito, ¿verdad? No sé, Prince, si podemos leer. Sí, dice comunicado de prensa operaciones cambiarias del Banco Central del Paraguay con fecha 25 de octubre del año 2024. Dada la volatilidad reciente en el tipo de cambio, como consecuencia de la mayor incertidumbre en el ámbito internacional y por factores estacionales, el Banco Central del Paraguay estará presente en el mercado cambiario con ventas diarias de 15 millones de dólares como mínimo a partir de la semana entrante. Fíjense en una cosa, los datos del Banco Central que tenemos son los datos hasta el 18 de octubre. O sea, el 18 de octubre creo que fue el viernes de la semana anterior. Así Viernes de la mismo. semana anterior. Es el último dato. Estamos hablando de 15 millones de dólares ahí, Por día. por día. Como mínimo. Como mínimo. Sí. El 18 de octubre el Banco Central vendió 23 millones de dólares y el 17 de octubre vendió 20 millones y el 16 de octubre vendió 10 millones 400 y vendió 11 millones el 14 de octubre. O sea, el Banco Central ya está haciendo esto. No sé cuánto hizo esta semana, ¿verdad? Pero habrá hecho algo así también, ¿verdad? Yo creo, o parecería ser, que esto es una puntualización que se le hace a operadores cambiarios particulares, ¿verdad? Que están poniendo posiciones en esa pantalla que yo hablaba, pero no están cerrando operaciones. Esa es la especulación. Están especulando. Claro, pero esa es la especulación, cuando vos pones una posición, pero no la cerrás. Y lo haces repetidamente varias veces, ¿verdad? Entonces, ese es el saque que se está diciendo, ¿verdad? Y también para calmarle a muchos de los operadores que están nerviosos, ¿verdad? Muchos de los que están queriendo, sobre todo los que están queriendo comprar dólares, ¿verdad? Los que están vendiendo dólares están felices, ¿verdad? Porque reciben mucho más guaraní de lo que recibían antes. Y fíjate que si vos mirás el impacto que ha tenido, y estamos con los datos acá Le podemos pedir a los compañeros que nos den el soporte visual de la siguiente lámina, por favor, compañeros. Ayer, las operaciones del 25 de octubre. Las operaciones del 25 de octubre. Fíjate que cuando abre el mercado, 8:30 de la mañana, este es un mercado que funciona de 8:30 de la mañana a 13 horas, a la 1 de la tarde, ¿verdad? Ayer estaba a 8.009, arranca el mercado, ¿verdad? Perdón, sí, a 8.009 que fue el precio de cierre del día anterior, del 24 de octubre. 8.009, 8.009, 8.002, 8.000, 7.968, 68, ahí ya bajó 50 puntos. Eso es mucho de movimiento para un día. 7.049, 7.068, 76, 79 y cerró a 63. O sea, cerró 50 puntos prácticamente, 50 y pico de puntos más bajo que el día anterior, ¿verdad? Ya está empezando a tener efecto también esa operación del mercado que se tiene ahí. Este gráfico que vemos en la televisión muestra eso que decía anteriormente. Estas son las operaciones que ha venido haciendo el Banco Central. Fíjate que hay operaciones de 23 millones de dólares el 3 de septiembre, el 28 de agosto más o menos, o 25 de agosto. Hay operaciones el 9 de septiembre o el 11 de septiembre. Hay operaciones ya esa del 18 de octubre. O sea, hay varias operaciones que el Banco Central ha superado ya también estos valores que hoy está planteando. Entonces, creo que esta es una situación importante y lo que nos está diciendo esto es que hay especulación en el mercado, ¿verdad? Y que esa especulación posiblemente sea
la responsable de ciertos picos en la cotización que estamos viendo, y el Banco Central está diciendo voy a salir a cortar esa especulación. Más allá de eso, hay una tendencia del dólar, ¿verdad? Ahí ya vamos al fondo de la cuestión, digamos. Claro. ¿Qué es lo que está motivando esto? Claro, el Banco Central siempre lo que va a hacer es que va a cortar los picos, no va a cambiar la tendencia. Si la tendencia es que el dólar tenga que subir, eso significa que el guaraní se está devaluando. Ellos van a sostener esa tendencia, pero sin picos especulativos, y va a cortar los picos especulativos. Esto es lo que hacen normalmente. Entonces, ¿cuál es la tendencia principal? Y en realidad hoy nos estamos dando cuenta de algo que venimos hablando en este programa ya hace bastante tiempo, que es nosotros estamos metiendo al país menos dólares de lo que metíamos anteriormente, ¿verdad? Esta menor cantidad de dólares que metemos anteriormente, sobre todo tiene su origen en la soja. La soja, y podemos revisar los datos de exportaciones, la soja en promedio, si mal no recuerdo, está en alrededor de $240 menos de cotización que el año pasado en promedio. Cuando vos decís, hicimos, y este año se habla de una exportación un poco mayor que la del año pasado, de 10.600.000 toneladas más o menos. Me decía ayer, justamente estuve hablando con un operador grande en el mercado sojero, y hablábamos, y me decía, no hay más soja. No hay más soja. Entonces, al no haber más soja, lo que tenemos es en realidad que muchas de estas operaciones ya no se van a poder hacer para que entre mayor cantidad de divisas, ¿verdad? Entonces, vos tenés menor cantidad de divisas que entran porque la soja se pagó menos, y el stock de soja en general se agotó relativamente más rápido porque es menor, ¿verdad? Ya no te va a entrar más dólares. Es menor en monto, no menor en cantidad, ¿verdad? Te van a seguir entrando dólares por otros conceptos, otro tipo de exportaciones, carne, por ejemplo, también va a seguir entrando, pero no van a entrar los volúmenes que a los que normalmente estábamos acostumbrados. Y nuestra expectativa de cierre de año, que es interesante, nosotros el año pasado cerramos un superávit de balanza comercial, es decir, la balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Las exportaciones superaron a las importaciones el año pasado más o menos en casi 1.600 millones de dólares. Este año posiblemente no lleguemos ni a 300 millones de dólares de superávit de balanza comercial, ¿verdad? Entonces, como hay cierta dinámica en ciertos procesos, posiblemente las cosas vayan impactando de alguna manera así, ¿verdad? También hay otras cosas que van a pasar. El mercado cambiario paraguayo opera más o menos un volumen de entre 40 y 60 millones de dólares por día, más o menos. Esos números que opera el mercado son números que obviamente van a... Primero, va a tener su impacto lo que pase con la zafra del año que viene, pero creo que el año que viene también vamos a empezar a ver algunos tipos de evoluciones diferentes. Por ejemplo, parecería ser que con estas bajas de tasa de interés y los acuerdos que se van a dar, parecería ser, por ejemplo, que se va a cerrar el proyecto de Paracel. El proyecto de Paracel es un proyecto bastante o muy grande para Paraguay, ¿verdad? En algún momento dado hicimos algún cálculo y parecería ser que de los 4 o 5 mil millones de dólares que va a invertir Paracel, alrededor de un 20% se va a gastar efectivamente en Paraguay, porque el resto es maquinaria, ¿verdad?
O sea, hay que ir a comprar la maquinaria para la fábrica, pero sin embargo la obra civil se hace en Paraguay, ¿verdad? O sea, estamos hablando de más o menos 1.000 millones de dólares que se tienen que gastar en Paraguay. 1.000 millones de dólares que ponerle que se gasten, vamos a ser optimistas, y que se gasten más o menos en un periodo de 2 años, porque ellos hablan también de que inaugurarían la fábrica en el año 2027, ¿verdad? Eso significa que tienen 2 años, 2 años y medio, nomás les sobra para llegar a esa fecha, ¿verdad? Esto quiere decir que ellos deberían meter más o menos entre 400 y 500 millones de dólares extra a la economía de Paraguay para poder financiar esas cosas, ¿verdad? Fíjate que en 200 días de operación, eso es entre 2 millones y 2 millones y medio de dólares por día, ¿verdad? Que es un número relativamente importante para el mercado, es un número de más o menos alrededor de un 5% de las operaciones de mercado. Cuando yo le digo las transacciones son de 40 millones de dólares, son de compra y de venta, ¿verdad? Esto entraría en una parte nomás, que sería seguramente la venta de dólares. Entonces, este tipo de operaciones le va a ayudar también al Banco Central seguramente el año que viene a sostener un dólar más controlado, ¿verdad?